¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Jesús Ramírez. Soy el que creó el grupo en WhatsApp de Cristianismo Bíblico. La razón por la que he hecho este video es para dar un poco de adelanto acerca de la información del artículo de este mes, que lo tengo por nombre como La mujer de Caín. Ya que si usted alguna vez te ha hecho esta pregunta o le han hecho esta pregunta, ¿quién fue la mujer de Caín? ¿Tú cómo has contestado? ¿Cómo has respondido? ¿Supiste dar la respuesta correcta para decirle a esa persona que está empezando en los caminos de Dios, a decirle, oh sí, hermano, déjame te explico? ¿O no le supiste responder? Bien, el propósito de este grupo es para dar temas como esto, de preguntas que como cristianos nos hacen frecuentemente, tanto como ateos, como creyentes que tienen muchas dudas acerca de la palabra de Dios. Nuestro deber es impartirles bendición y una palabra de bendición para sus vidas. Para eso se ha creado este grupo, para que podamos subir artículos de estos temas. Y también me gustaría, hermanos, que me dijeran qué tema les gustaría que yo hablara, que se los podía explicar para poder compartírselos y ayudarlos en el amor en Cristo Jesús. Muy bien, la mujer de Caín. Alguna vez a mí me llegó la insólita duda, pregunta, ¿quién fue esa mujer de Caín? Cuando estaba leyendo Génesis capítulo 4 dice, y Caín conoció a su mujer y tuvo un hijo llamado Enoc. Y yo me quedé, ¿y quién fue esa mujer? La Biblia solo me dice que Caín y Abel eran los únicos hijos de Adán y Eva, no había nadie más. ¿Cómo es posible que ella haya conseguido una mujer? ¿Acaso hubo una humanidad antes que Adán y Eva? Y esto ha sido un problema a lo largo, durante muchos años en el cristianismo, ya que muchos no sabemos responder a tales preguntas. Por eso es importante leer la palabra, investigarla y poder encontrar las dudas a nuestras preguntas. Y déjenme decirle, hermanos, que no hace falta irnos tan lejos, ya que en el mismo texto, si queremos ir a un contexto, está en la misma palabra de Dios. No debemos de irnos o enfocarnos en otra cosa. Claro, hay dos tipos de enfoque bíblicos. Uno es el enfoque contexto bíblico y el otro es el histórico. ¿Por qué digo el histórico? Por ejemplo, la muerte de Pedro y de Pablo, cuando los mataron en los mártires de Jesús, la Biblia ya no lo especifica, la Biblia ya no lo narra. El último libro fue escrito por Juan en la isla de Patmos, que fue el Apocalipsis, todos lo sabemos, pero no hace mención de la muerte de Pablo y de Pedro. Pero los estudiosos han llegado a un contexto histórico para poder explicar esto. Entonces hay dos tipos de contexto, el bíblico y el histórico, pero por ejemplo estos tipos de temas los podemos encontrar aquí mismo en la Biblia. Muy bien, el libro, este artículo que he hecho trata de 8 capítulos, llevando a un contexto más sobre Caín que la mujer de Caín, ya que si hablamos y explicamos sobre Caín, podemos saber sobre la mujer de Caín. Tiene cada 8 capítulos. El capítulo 1 sobre Caín y Abel, cuando Caín está con su hermano Abel. Uno fue agricultor, labrador de la tierra, que fue Caín. Abel fue cuidador de ovejas.
Caín en el hebreo significa errante o hierro. Abel en el hebreo significa lamento o lloro. Y eso explica muchas cosas. Cuando Caín y Abel ofrecieron holocaustos a Jehová, fue en el lugar donde Dios puso a los querubines a proteger el camino del huerto, ya que ahí la presencia de Dios descendía, ya no directamente, pero ahí descendía, y ofrecían holocaustos, ya que Adán y Eva les enseñaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Eso lo podemos ver reflejado en el arca del pacto, donde están la vara de Aarón, el maná del cielo y las tablas con los 10 mandamientos, y encima se le representan, todos lo sabemos, como dos querubines, y ahí donde está la presencia de Dios. O sea, ahí nos da un contexto, una referencia cómo fue. Pero Dios se percibió más de la ofrenda de Abel que de Caín. Hebreos 11 nos habla de los hombres que tuvieron fe, y ahí está Abel. Quiere decir que Abel era un hombre de fe, el cual agradaba a Dios. La Biblia dice que el que no tiene fe no puede agradar a Dios. Entonces ahí sabemos por qué Dios percibió lo fragante en la ofrenda de Abel, y por qué entonces en la de Caín. Vamos al relato de Saúl, que fue lo que pasó con Saúl. Ofreció muchos holocaustos a Jehová, pero Jehová no lo recibía, porque decía que es mejor que la obediencia que el sacrificio. O sea que Caín era un hombre rebelde. Ahí lo tenemos. Capítulo 2, cuando Caín mata a Abel. Cuando Caín mata a Abel, es expulsado y echado fuera de su familia. De Adán y Eva dice que fue errante de la tierra. Eso lo vemos en el siguiente capítulo. Pero nos hicimos la pregunta por qué Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque quizás en el corazón de Caín había envidia, y eso lo llevó a un pensamiento de asesinar a su hermano. Él ya había pecado. Jehová Elohim ya sabía lo que iba a hacer Caín, por eso le dice antes que está seguro lo que va a hacer. Cuando le dice, tanto te enojas por la ofrenda, y decayó su semblante, él ya sabía lo que iba a hacer, porque ya lo había pensado. Solo faltaba ejecutar el pecado, o sea, matarlo. Dice que fueron al campo y agarró a su hermano, no dice con qué lo mató, pero un libro apócrifo, lo voy a poner como referencia, pero no lo puse en mi investigación, pero dice que fue con una piedra, que agarró a Caín y paz, en la cabeza le dio, y ahí quedó quedó Abel. ¿Pero por qué? Por causa del pecado que ya había en Caín. Ya hay muchas cosas más que hay que explicar, pero solamente resumo esto, porque también tengo ahorita unas cosas que hacer. Bueno, vamos con el siguiente. Capítulo 3, Caín errante en la tierra. Jehová le dice a Caín, maldito serás tú en la tierra, errante serás. Pero aquí vemos que Dios maldice a Caín. Ahora, la pregunta que no sé, que yo me hice, y quizás usted se ha hecho, ¿por qué Dios maldijo a Caín? ¿Por qué Dios maldice su creación cuando al principio la bendijo?
cuando creó al hombre a su imagen y semejanza y le dijo: multiplicaos y henchid la tierra. ¿Por qué? Lo maldice después. Y es interesante porque cuando fui al relato hebreo, maldecir para los hebreos no es maldecir o caer maldición a alguien, sino todo lo contrario. Maldecir para los hebreos es hacer a un lado o apartar a alguien. O sea que Dios lo entregó al pecado, lo entregó a la tierra y dijo: haz lo que tú quieras. ¿Quieres seguir con tu pecado? Adelante, no te detengo. Ve y sigue tu camino. Él fue errante sobre la tierra, fue el primer hombre nómada en toda la tierra. Él estuvo buscando un lugar donde vivir. Dicen que encontró un lugar al oriente llamado Nod. Nod en el hebreo significa errante. Ahora posiblemente esa tierra fue la tierra de uno de sus hermanos que se llamaba Nod, o Jehová le puso así a la tierra porque fue el lugar donde Caín el errante fue a vivir. Y ahí donde conoce a su mujer. Ahora me hizo una pregunta. Si a mí me echaran fuera de una ciudad que fuéramos solamente pocos habitantes, pero lo demás está libre para mí, entonces yo me iría, pero no me iría solo, me iría con alguien más. Quizás ahí fue donde tomó a su mujer. Y ahí va lo que es la siguiente capítulo, que es el capítulo número 4. Y habla sobre la mujer de Caín, de los problemas, las controversias que ha tenido esto, que muchos cristianos no saben cómo responder a esta pregunta. Y dicen y sacan muchas teorías de quién fue la mujer de Caín y le ponen tantos nombres. Y yo digo, wow, qué tan importante es poder estudiar la palabra para que gente con entendimiento humano y no del espíritu saquen sus teorías y la gente se lo coma. ¿Cómo es posible esto? De eso explica el capítulo 4. El capítulo 5 habla de quién fue la mujer de Caín. Ahí desgloso todo, revelo la identidad secreta de esta mujer, quién fue. Y sí lo encontramos y está en la Biblia, pero no lo voy a decir ya que no tendría algún chiste decirlo antes de, ¿no? Y el capítulo 6 habla sobre hubo otra humanidad antes que Adán. No sé si usted ha escuchado acerca de la teoría que dice del mundo preadámico. ¿Cómo surge esto del mundo preadámico? Cuando vamos a Génesis 2 y vemos sobre el jardín del Edén que hay 4 ríos: el Pisón, el Gidón, el Éufrates, el Tigris, el que ahora es Hiddekel, hay 3 ciudades mencionadas: Cus, Asiria y Jávila. Y dice, no, es que antes de Adán hubo otra civilización que fundaron esas 3 ciudades. ¿Por qué? Porque el jardín del Edén fue el comienzo de todo. Y ponen tantas teorías y añaden tanto a la Biblia que yo digo, Dios mío, ¿cómo la gente si leyera y comparara Génesis 2 con Génesis 2, las genealogías de los hijos de Sem, Cam y Jafet? Cus es el hijo primogénito de Cam. Jávila es el
nieto o bisnieto de Cam, no recuerdo bien, y Asiria, que es nieto de Jafet. Y eso lo puede ver usted investigar leyendo el capítulo de Génesis, capítulo 12. En el capítulo 7, la marca de Caín. ¿Qué fue lo que le puso Jehová Dios a Caín en la frente? ¿Qué fue lo que le escribió para que cualquiera que la hallare no lo matare? Y ahí es cuando surgen dos preguntas sobre la marca y por qué Caín tenía miedo de que cualquiera que lo hallare lo matara. Ahí también lo explico, pero tampoco no lo voy a decir quiénes fueron porque sería arruinarle la sorpresa. Pero acerca de la marca de Caín me llamó mucho la atención porque, para empezar, hay una serie en Netflix llamada Sobrenatural que hablan acerca de la marca de Caín. Y es la marca que puse ahí precisamente, media borrosa ahí, que es como un 7 y dos puntitos. La marca de Caín. Lamec lo recalca cuando dice 7 veces será vengado Caín. Y ahora vamos al capítulo 8, que es el final. Caín y su mujer, genealogía perversa. ¿Por qué digo que fue una genealogía perversa? Porque Caín se alejó de Dios. De hecho, en el libro de Judas habla que Caín fue un apóstata. Y se los dejó de tarea también que leer el libro de Judas, donde dice, y ellos siguieron el camino de Caín. Y ahí menciona también a Balaam y a Coré. Ahora, ¿quién es la genealogía de Caín? Su primogénito fue un varón llamado Enoc. No Enoc el que fue arrebatado por Dios de los cielos, sino Enoc el hijo de Caín. Y es importante señalar esto porque Enoc en el hebreo significa el comienzo de. Cuando Caín edificó una ciudad, ¿qué fue? Fue la primera ciudad escrita en la Biblia. Fue el comienzo de Enoc, una ciudad. Enoc, el descendiente de Set, fue el primero en descifrar la escritura. Por eso también se le llamó Enoc. Comienzo de, inicio de. Y eso es importante saberlo. Ahora, después de Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Todavía no he investigado bien los nombres en el hebreo y su significado etimológico porque todavía no he llegado hasta aquí. Pero esta genealogía fue una genealogía que hacía cosas contrarias a lo que Jehová estableció en el huerto de Edén. De Irad tuvo un hijo llamado Mahujael. Mahujael tuvo a Matusael. Matusael tuvo un hijo llamado Lamec. De este vamos a hablar un poquito más, ya que Lamec tuvo a dos mujeres, Sila y Ada. Cuando Dios le dice en el huerto de Edén, hombre y mujer serán una sola carne, pero Lamec, él decide contrario a lo que dice Dios y tuvo dos mujeres. Ahí empieza más la perversidad, a corromperse más los humanos, a hacer cientos de cosas, hombres con hombres, mujer con mujer,
tener más mujeres. Por eso Jesús a sus discípulos les dijo, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Esto lo hizo Lamec, lo podemos ver recalcado. Tuvo 2 mujeres, Ada y Sila. Ahora, Lamec fue un hombre despiadado delante de Jehová. De él, con Ada, tuvo a 2 hijos, muy parecidos nombres, pero diferentes, Jabal y Yubal. Yubal fue el padre de todo instrumento musical y menciona 2 instrumentos, que es el arpa y la flauta, y otro Jabal, que es el padre de los que crían ganado y tiendas. Lamec con Sila tuvo también 2 hijos. Uno tuvo al Caín, que fue el inventor de la metalurgia, o sea, el que inventó toda obra de hierro y de bronce. Y Nama fue su hermana. Fue todo lo que nos menciona de Nama. Fue su hermana de Tubal Caín, es todo. Pero Tubal Caín fue un hombre también perverso, que hacía abominaciones. O sea, que al inventar él lo que es obras de bronce, de metal, nos vienen a la mente las armas, el hacha, los cuchillos, lanzas, todo esto. Quiere decir que hubo un tiempo de guerra. Fue cuando la maldad se incrementaba aún más. Y es importante señalar esto porque si usted llegó a ver la película de Noé que salió en el 2014, hay cosas que no tienen fundamento bíblico, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención y me gustó de esa película, es la rivalidad o la enemistad que hay entre las 2 simientes de Set y Caín. Como lo dice en Génesis 3, pondré enemistad entre tú y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer. La simiente, espiritualmente hablando, es de Caín, y la simiente de la mujer, espiritualmente hablando, fue de Set, ya que después de Set tuvo un hijo llamado Enos, el cual desde su nacimiento ellos empezaron a invocar el nombre de Dios. Sabemos que Enoc caminó con Dios y lo arrebató, se lo llevó. Y sabemos que de ahí salió Noé, quien fue el elegido para crear el arca a causa de la maldad de la tierra, ya que toda carne se había corrompido. Eso lo vemos en Génesis capítulo 6, donde había Nefilim, que eran hombres de guerra, gigantes, valientes desde la antigüedad. Aún no sabemos bien qué tipo de Nefilim eran, pero eso hablaremos después. Pero de ahí vemos que de Noé sale Sem, de Sem sale Tare, de Tare viene Abraham, y de Abraham Isaac, Jacob, que después le cambió el nombre de Dios por Israel, y de ahí viene la promesa, y todos sabemos su historia. Y bien, con eso he terminado esta información. Espero que sea de bendición este artículo que próximamente les voy a compartir, y les pido en oración que me apoyen para poder terminar esto. Eso ha sido todo, hermanos. Que Dios les bendiga y tengan una excelente noche o día, dependiendo qué horario vean este video. Dios les bendiga, en el amor de Cristo Jesús los amo. Bendiciones, amén y amén.